Qué bueno que estamos nuevamente en el aire con ustedes, hablando de situaciones que a veces nos llaman mucho la atención y como que nos perturban un poco, porque vemos ciertas, pudiéramos llamarle osadía por parte de algunos sectores de República Dominicana en cuanto al abuso que quieren cometer en ocasiones por quizás su posición de poder económico, en frente de quizás el otro grupo que quisiera reclamar derecho. ¿A qué me refiero? Yo me refiero a la pugna, y tenemos que llamarlo de esa manera, que han librado un sector y otro. El sector trabajador y el sector empresarial, con la iniciativa que tienen los empresarios, la funesta iniciativa, que no debiera ser apoyado nunca por el poder político, de modificar el código laboral. El código laboral en República Dominicana es el resultado de grandes luchas por parte del sector trabajador. Fue una ley, precisamente la ley 1692, que agrupa un compendio de leyes. Y agrupado entonces podemos denominarlo como código. Es una ley especial, una legislatura especial que tiene tribunales especiales y un proceso totalmente diferente a los otros procesos que puede albergar la legislatura dominicana. ¿Qué sucede? El Código Laboral establece, por ejemplo, cuando una persona concluye de manera accidental. Y cuando digo accidental es que llegó de una manera que ni siquiera es avisado. Su contrato de trabajo con el empleador. Este empleador tiene que indemnizar a este trabajador. Es lo que le llamamos la cesantía, que es un derecho adquirido por parte del trabajador después de que agota 3 meses dentro de una empresa. El empleado ya goza de ese derecho. Esos derechos adquiridos están divididos por vacaciones, el sueldo de Navidad, la cesantía. Entonces, esa cesantía, el empleado cuenta con este derecho para cobrar ese dinero cuando es retirado de manera forzosa de su trabajo. ¿Qué sucede? El Código Laboral establece 3 figuras jurídicas a la hora de concluir un contrato de trabajo, sea un contrato tácito o expreso, porque un contrato de trabajo se puede dar de manera verbal. Ya desde que existe una correlación de subordinación por parte del empleado hacia el empleador, ya se da un contrato de trabajo. Y a raíz de esa subordinación se establece lo que es un pago, una remuneración por el trabajo que realiza este trabajador. Entonces, ¿qué sucede? Estas 3 figuras, por conclusión de un contrato, son la dimisión, que es una figura que viene por iniciativa del empleado. El empleado ya no quiere trabajar con este empleador, entonces va a dimitir. Pero ¿qué sucede? Hay una diferencia entre la renuncia, que es por voluntad propia del trabajador, y la dimisión, que tiene sus motivos. Y estos motivos son motivos negativos. Y me explico. Cada una de estas causales que establece el código en la figura de la dimisión, el empleado la puede tomar como un motivo para salir de ese trabajo. Por ejemplo, el espacio de trabajo no es el que me beneficia a mí porque me puede afectar
en cuanto a la salud, en cuanto a mi seguridad. Bueno, eso es un motivo de dimisión. Bueno, pues voy a dimitir. Voy a establecer una carta, se la voy a comunicar a mi empleador y también al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo me aprueba mi dimisión y hay entonces que darme prestaciones laborales. Dimití. Está el desahucio y está el despido. Estas son las 3D: desahucio, despido y dimisión. Entonces el despido es cuando el empleador aparta de manera voluntaria al empleado. A esto le llamamos, me cancelaron. Para que se entienda mejor, me cancelaron. Entonces, a raíz de ese despido, de esa cancelación, el empleador tiene que darle un dinero a ese empleado si reúne los requisitos, que establece el código. Y uno de los requisitos es que tenga más de 3 meses ahí en nómina, trabajando con él, con ese empleador. Mira, yo voy a cancelar a este empleado. Y el gusto de muchos empleadores es, lo voy a cancelar sin ni uno. Como una medida dolosa, una medida con mala fe, con saña. Lo voy a mandar a la calle sin un peso. Ese sería el deseo de todo empleador. Mancillar esta garantía de derecho que establece el Código Laboral. El Código del Trabajador, que hay que establecer la diferencia entre un trabajador, que es el derecho que ampara el Código de Trabajo, y un empleado, que no es lo mismo. El empleado está en el sector público, el trabajador está en el sector privado, y este código ampara los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todo este conocimiento de esta materia especial que es el derecho laboral, entonces vamos a lo que es este deseo maquiavélico por parte del empresariado de hacer una modificación en donde se retire esta garantía que tiene el trabajador dominicano, porque no le quieren dar nada. Se quieren quedar con todo se quieren quedar. Y lo único en que se puede amparar un trabajador, se lo quieren quitar. Un trabajador acumula un tiempo de relación con este empleador, y el empleador entonces ya tiene una obligación con este trabajador. Y como saben que tienen que respetar la dignidad de este trabajador por medio de esa cesantía, entonces quieren eliminarla, porque la intención es mantener siempre la humillación del grande contra el pequeño. Y este código laboral, mucho que ampara los derechos de los trabajadores. Entonces, el Congreso Dominicano y el empresariado, conjuntamente con la parte que representa a los trabajadores, sindicalistas, gremios laborales, no han llegado a ningún acuerdo. Porque esto parece la trama de la película que estuvimos viendo con la aprobación en el tiempo del Código Penal que actualmente se aprobó en el Congreso Dominicano. Entonces, ahora tenemos la otra película que tiene que ver con el Código Laboral. Este gobierno del PRM tuvo la oportunidad de aprobar este código buscando la manera de ponerse de acuerdo. Nunca se pusieron de acuerdo. Pasó 20 años en el Congreso hasta que finalmente se aprobó este código. Un código que realmente tiene muchas falencias, muchos errores, que con el tiempo quizás, a raíz de que vayan aprobando otras leyes por parte del Congreso, pudiera ir arreglando, haciéndoles algunas modificaciones para poder ir enderezando. Pero lo positivo es que se aprobó un código. Y esperamos que también se apruebe una modificación que no afecte, porque sabemos que a la larga las modificaciones que promueve el sector empresarial
se van a ir cumpliendo, se van a ir aprobando por parte del Congreso. Pero estos congresistas que hoy son protagonistas de lo que pase mañana con la aprobación de un código que vaya en detrimento de los derechos de los trabajadores, entonces ellos van a pasar a la historia y creo que no van a estar en el lado correcto de la historia, porque el pueblo los va a juzgar y los nombres nunca van a desaparecer de su curul, aunque hayan dejado la posición. Porque el pueblo dominicano, el trabajador dominicano, que mucho sacrificio que tiene que hacer para ganarse el dinero, mucho sacrificio que tiene que hacer para soportar un empleador que entiende que por el poco dinero que paga, tiene que humillar, acosar sexualmente a sus trabajadores y hacer todo tipo de abusos que usted se pueda imaginar. Entonces, los únicos logros en materia de derecho laboral que ha conseguido el trabajador, entre ellos está ese pago de la cesantía. Esperamos que a la hora de aprobar estas modificaciones del Código Laboral, su conciencia de legislador, de ser humano, que viene del pueblo, porque la mayoría de estos legisladores vienen de clases humildes y van ascendiendo dentro de sus diferentes partidos políticos y no pueden olvidar sus orígenes. No pueden olvidar sus orígenes, de dónde vienen, aunque estén ocupando posiciones de poder. La conciencia tiene que picarle, que arderle a la hora de pensar que pueden aprobar una modificación que vaya totalmente en contradicción con los derechos de estos trabajadores. La clase trabajadora dominicana merece respeto, merece consideración y merece un código que ampare verdaderamente sus derechos y que no se modifiquen cosas para beneficio de un sector económico que a la larga lo único que hace es humillar. Ojalá que se llegue a un buen acuerdo. Entendemos que los derechos que actualmente ampara el código que tenemos vigente son los que deben de mantenerse para que los trabajadores dominicanos sigan disfrutando de este beneficio que es la cesantía. Y aún este código, ley 1692, sobre los derechos de los trabajadores, ampara esos derechos, esas garantías. Hay muchísimos empleadores que se burlan en su cara de los trabajadores, porque fíjense, en principio hablábamos del proceso que tiene que agotar un trabajador cuando es despedido, cuando es apartado de su trabajo y este empleador se rehúsa a pagar la cesantía. Miren, primeramente tiene que apoderar un abogado laboral principalmente, porque es una materia especial. Cuando apodera el abogado tiene que establecerle el relato fáctico completo desde el momento que entra al trabajo hasta su momento de su despido. Tiene que ir al ministerio a hacer un cálculo de cuánto le toca. En ocasiones, ni siquiera sabía que este empleador no lo tenía en la seguridad social. Otra falta grave. Pero ¿qué sucede? Cuando ya este trabajador ha hecho todas estas diligencias, ha ido a la consultoría del abogado, ha consultado el Ministerio de Trabajo, entonces este abogado hace un escrito, lo deposita y hay una primera audiencia, una audiencia de conciliación. Ya ese empleado, ese trabajador, ya no tiene trabajo, ya no puede contar con la quincena, porque si se le debía esa quincena, ese empleador hasta se niega de pagar esa quincena. No se la paga, eso se queda pendiente. No le paga su liquidación, pero también tiene el dinero del sueldo de vacaciones y el sueldo también de Navidad. Lo tiene ahí. Ese trabajador salió sin un centavo.
Como no llegan a un acuerdo en la primera audiencia de conciliación, entonces se van a ir a la audiencia de fondo. Y nada más y nada menos que estas audiencias de fondo duran a veces hasta 6 meses, 7 meses, 1 año para decir qué fue lo que pasó, para emitir una sentencia. Todo ese tiempo ese trabajador se la pasó esperando un fallo. Y el empleador entonces, con ese dinero que tiene de ese trabajador, presta, invierte, y ese dinero entonces se va devaluando. Porque ustedes saben que el peso, a medida de que la inflación se va manteniendo, ese dinero se va devaluando. O sea que si ese trabajador estaba esperando 5 pesos, esperando un fallo de 1 y 2 años, esos 5 pesos se convierten en 1 peso. Y cuando le llegue el dinero, tiene que darle el 30% al abogado. Entonces, aparte de todas esas humillaciones, todo ese trabajo que tiene que pasar este individuo, también le quieren quitar la cesantía. Bárbaro. ¿Y hasta dónde vamos a llegar en este país? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo es que son las cosas? ¿Qué vamos a tener? ¿Que eliminar el capitalismo y meternos todo a comunista? Aquí entonces la medicina será peor que la enfermedad. Entonces queremos hacerle un llamado, no al sector empresarial porque ese sector no escucha, sino a los legisladores y también al sector que defiende a la clase trabajadora, que no se deje doblar el brazo, porque esa cesantía tiene que mantenerse y pagarse dentro de los términos que establece el Código Laboral, que es después de los 3 meses, porque hay unos que son muy creativos, que están estableciendo que la cesantía, ok, que se quede, pero que sea después de los 6 meses. Oigan eso, qué barbarazo. Que el empleado, que el trabajador comience entonces a adquirir derechos, sí, pero después de los 6 meses. Quieren acomodar todo a su antojo. El pueblo pobre más pobre y el rico más rico. Y la brecha de desigualdad cada vez ampliándose más. Tenemos dentro de República Dominicana 2 países, un Miami y un Haití chiquito. O un Haití grande, porque la mayoría de la población ahí es que cae. Así que estaremos pendientes de cada una de las sesiones que el Congreso tenga con relación a esta posible modificación del Código Laboral. Mi gente, compartan el comentario, denle like, síganse suscribiendo al canal, que es muy bueno, y comenten sobre esta posible modificación a la legislación laboral de República Dominicana. Esto es Estado de Derecho TV.